Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por concurrir a esta sesión de Ateneos de Sincromax o de sincronía. Y la verdad que el objetivo era juntarnos, ya lo dijimos alguna vez, pero para aquellos que no estuvieron en la primera reunión, era juntarnos para, eh, digamos, compartir ideas, compartir opiniones, compartir observaciones, que a mí me fue muy útil a veces compartir con algunos otros usuarios eh, muchas experiencias. Y la verdad que a veces uno se queda con la duda y tiene que deducirlo y hace un esfuerzo y encuentra un montón de cosas muy lindas de sincronía cardíaca con el Syncromax, y después cuando comparte opiniones con otros se encuentra que han encontrado lo mismo, entonces produce una gran alegría, pero a su vez una pérdida de tiempo también, porque el aprendizaje en soledad lleva un poquito más de tiempo. Por eso, la idea de estos Ateneos es compartir un montón de experiencias. Y yo voy a empezar compartiendo algo compartiendo algo que hace bastante tiempo he observado, ¿no? Y es un poquito cómo surgió esto de la necesidad de la terapia de resincronización cardíaca. Porque hemos hecho un camino bastante largo, ¿no? Y ustedes saben que esta diapositiva no la voy a mostrar mucho porque ya la mostré 1500 veces, pero eh, lo que nosotros tenemos, surgió inicialmente un problema, porque en los pacientes con trastornos de conducción, bloqueo RAM, especialmente acá usted ve a la izquierda un paciente normal, donde la actividad septal, tanto del ventrículo derecho, la actividad del ventrículo derecho, acá recogida en el catéter de His, como la de la pared lateral del ventrículo izquierdo, se activan al mismo tiempo. En cambio, en los bloqueos de rama derecha, había una enorme diferencia, una lentitud en la activación, y eso era un retardo muy importante, y ese retardo se puede comprobar también con isocronas, como acá que se ve que el septum se activa a los 40 milisegundos y la pared libre también a los 40 milisegundos, y el bloqueo rama izquierda se activa mucho más tarde. Entonces, ¿cómo surgió esta necesidad de corregir esto? Porque esto, evidentemente, tanto la estimulación era como la estimulación del ápex y como el bloqueo completo de rama izquierda, producían un retardo en la activación de la pared lateral, y ese retardo producía un movimiento paradojal del septum, una insuficiencia mitral y llevaba a la insuficiencia cardíaca. Entonces, digamos, ¿cómo corregir esto? ¿Cómo corregimos esto? Bueno, esto se hizo hace 20 años, todos saben lo que es esto. Se colocaba un catéter en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo, y de esa forma se buscaba, digamos, corregir esa demora, haciendo que los dos ventrículos se contraigan al mismo tiempo. Pero, claro, hoy por hoy que sabemos mucho más de sincronía que en aquella época, sabemos que era una medida bastante poco fisiológica, porque estimulamos los dos corazones, el izquierdo y el derecho, desde la punta hacia la base. Y eso no solamente era eso, sino que el ventrículo derecho lo estimulamos del endocardio al epicardio, y el ventrículo izquierdo del epicardio al endocardio. Así que muy fisiológico no era. Entonces, eh, ¿cómo llegamos, cómo llegamos desde el septum paradojal, la insuficiencia mitral y la insuficiencia cardíaca a la estimulación isquiana? Efectivamente, porque este método de estimulación no era muy interesante y no corregía muchos problemas. Entonces, partimos de la base, llegamos a la estimulación isquiana. A alguna gente se le ocurrió que tenía que hacer estimulación isquiana. ¿Y de dónde partía el principio? Bueno, partía de lo que dicen todas las guías. Todas las guías dicen que un QRS ancho o bloqueo rama izquierda es desincronizante y todo QRS angosto es sincrónico. Pero bueno, claro, nosotros después aprendimos que esto no era así, porque la mitad de los bloqueos rama izquierda no están disincrónicos, la mitad están sincrónicos, por eso no responden a la terapia de resincronización cardíaca y son no respondedores, porque no hay que sincronizar. Y también aprendimos que todos los QRS angostos no son sincrónicos, que el 2% de una población normal con QRS normal tiene una disincronía importante, y que el 63% de los pacientes con QRS angosto de insuficiencia cardíaca, 63% están asincrónicos ambos ventrículos. De modo que de ahí surgió entonces que la estimulación isquiana es muy complicada, porque está limitado a un número determinado de gente, con mucho entrenamiento, y entonces surgió la idea de estimular la región paraisiana. ¿Y qué busca la estimulación de la región paraisiana? Lo mismo que la isiana, pero algo más sencillo, es decir, capturar el sistema de conducción para asegurar que la activación ventricular
sea lo más fisiológica posible. Ahora, en una palabra, lo que inicialmente se trató con la estimulación iniciana era imitar el QRS el nativo del paciente, o el QRS más angosto que pueda tener, tanto en polaridad como en duración del QRS. Pero el análisis más cuidadoso de los electrocardiogramas, ya con el advenimiento del Syncromax, nos muestra que estamos equivocados en ese concepto. Es decir, que no tenemos que buscar necesariamente un QRS idéntico al basal, porque muchas veces el basal es disincrónico. Lo que deberíamos buscar es sincronía. Esa palabra, sincronía, con o sin QRS angosto, con o sin coincidencia en la polaridad. Y lo posible, lo cual sí es muy elegante, es demostrar, aunque no importa cuál sea el ancho del QRS, demostrar que hemos capturado el His-Purkinje, aunque sea diferente al nativo. Entonces, yo como me he resistido siempre a lo del ancho del QRS, y esto quiero mostrarles algo muy interesante, yo siempre me preguntaba por qué los Wolff Parkinson White tienen todos QRS ancho y no tienen insuficiencia cardíaca, y aparentemente no están disincrónicos. Es decir, los tipos hacen una vida normal, juegan a la pelota, juegan al paddle, y hacen una vida normal y no tienen nunca nada. Entonces, la idea mía es, ¿cómo puede ser que un bloqueo de rama izquierda le produzca insuficiencia cardíaca y un Wolff Parkinson White no? Entonces, empecé a estudiar los Wolff Parkinson White hace muchísimo tiempo ya. Los Wolff Parkinson White, a ver qué pasa con la activación ventricular en el Wolff Parkinson White. Y eso me dio pie a demostrar un par de cosas. Fíjese una cosa, cuando yo tengo una vía paraisiana, una vía medio septal, cerca del sistema de conducción, como ustedes ven acá, lo que yo tengo, obviamente, es un QRS fusionado, porque tengo la primera parte del QRS, tengo una onda delta, porque la activación se hace a través de la vía accesoria, inmediatamente cuando el latido entra al septum interventricular, captura el sistema de conducción y el complejo QRS se hace angosto. Ahora, cuando yo estimulo con un marcapaso en la región parisiana, estoy haciendo lo mismo que el Wolff Parkinson White. Es decir, estoy estimulando en esa región. Entonces la idea mía, digo, bueno, pero ¿cómo puedo saber si yo capturo el sistema de conducción? Cuando ustedes tienen, acá a la izquierda tienen un Wolff Parkinson White medio septal. El Wolff Parkinson White es absoluta y definitivamente inobjetable que yo tengo un inicio del QRS por la onda delta, estimulación muscular, y el resto del QRS es estimulación por la vía noduiciana. Eso no tengo por qué demostrarlo, porque eso lo ha demostrado millones de ablaciones y estudios electrofisiológicos. Así que yo tengo un QRS mixto, un poco por estimulación muscular, y el resto del QRS por activación a través de la captura de la vía noduiciana. Fíjense lo que pasa en el Wolff Parkinson White, como pueden ver acá ustedes, lo vamos a ver un poco más grande. A la izquierda yo tengo el Wolff Parkinson White y a la derecha tengo durante la taquicardia ortodrómica. Fíjense acá, volvemos a este trazo, yo tengo una taquicardia ortodrómica y es la taquicardia ortodrómica del paciente, no lo estoy engañando porque acá corta y el primer latido que sale es exactamente igual a este. Entonces yo tengo estos dos latidos. Tengo el paciente con ritmo sinusal y con preexcitación, y fíjense que desde que termina la onda delta hasta que termina el complejo QRS mide 120 milisegundos. Es lo mismo que mide el QRS cuando yo hago la taquicardia ortodrómica o después de la ablación. Mide exactamente lo mismo. Entonces quiere decir que en el Wolff Parkinson White yo estoy capturando el sistema de conducción, evidentemente, y si yo lo puedo extrapolar a cualquiera sea el grado de preexcitación, fíjese, acá pasa exactamente lo mismo, perdón, acá pasa exactamente lo mismo, es decir, tengo un Wolff con mucho menos preexcitación, pero igualmente tengo la duración desde que termina la onda delta hasta que termina el QRS, es de 100 milisegundos, igual 100 milisegundos, lo que pasa cuando normaliza porque el paciente esto es posablación. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de estos dos pacientes es una estimulación, es un Wolff Parkinson White, y cuál es una estimulación iniciana o paraisiana? Difícil. Difícil de saber cuál es, porque son absoluta y definitivamente idénticas. Ahora fíjense una cosa, acá yo tengo la de la izquierda, era un Wolff Parkinson, era, perdón, una estimulación parisiana, y ustedes pueden ver las espigas de estimulación, y el de la derecha era un Wolff Parkinson White, asegurándome que con estimulación auricular para que tenga más preexcitación, y fíjense, las curvas son exactamente lo mismo, hasta el índice de sincronía de estos dos pacientes es exactamente lo mismo. Entonces, acá hay dos cosas que serían muy interesantes en la observación del Wolff Parkinson White. Una era la duración completa del QRS, desde que termina la onda delta hasta que termina el QRS, y otra cosa, se me ocurre pensar,
que desde que termine la deflexión intrinsecoide en el World Parkinson Way, yo ya he capturado el sistema de conducción, porque la segunda mitad del QRS es finita y remeda el electro de base. Entonces, en la estimulación, esto es en la preablación, y en la posablación, en el electrocardiograma normal, tengo 120 milisegundos, lo mismo que fin de onda delta, fin de QRS, y tengo la misma deflexión intrinsecoide, fin del QRS, 50 milisegundos. Entonces, a mí se me ocurrió pensar que en la estimulación septal pasaba exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver qué importancia puede tener, fíjense, esto es en el World Parkinson Way, la distancia desde la deflexión intrinsecoide, que yo le llamo R max fin del QRS, la R máxima fin del QRS, es igual después de la ablación, y acá es igual, es más corta. Bueno, los World Parkinson Way pasa todo igual. Ahora, yo quería, esto de la deflexión fin de deflexión intrinsecoide, fin del QRS, me parece un dato importante de captura del sistema de conducción, por varias razones que les voy a mostrar ahora muy rápidamente. Ustedes saben, cuando nosotros estimulamos la masa muscular lejos del sistema de conducción es absolutamente no selectiva, lo que tenemos es un QRS ancho y tenemos una distancia de la deflexión intrinsecoide hasta el final del QRS muy duradera, muy ancha. Como fíjense, esta es una estimulación septal inadecuada, el septum medio, que no capturo el sistema de conducción, a pesar de que activo las dos paredes arriba para abajo, pero no capturo el sistema de conducción. Desde la deflexión intrinsecoide al fin del QRS hay una enormidad de tiempo. En cambio, cuando yo capturo el sistema de conducción pasa lo que pasa en el World Parkinson Way, es decir, tengo un retardo inicial y tengo desde el final de la deflexión intrinsecoide hasta que termine el QRS, tengo una distancia muy corta, que es la misma que en ritmo sinusal sin estimular. Y fíjense, otro dato más, que lo que habíamos dicho que íbamos a hablar, la polaridad del QRS coincidente o no, yo creo que tampoco tiene ninguna importancia. Lo importante acá es, fíjense que cuando yo hago una estimulación muscular, una estimulación lejos del sistema de conducción, sin captura del sistema His-Purkinje, lo que yo tengo es un comienzo muy rápido, como en la estimulación del APE, y una demora final, un retardo final en el QRS muy grande, porque toda la activación se hace a través de la masa muscular. Fíjense, en cambio, cuando yo hago una estimulación cerca del sistema de conducción, que yo capturo el sistema de conducción, tengo un inicio lento, como en el World Parkinson Way, una pseudo delta, y el final es muy rápido, porque yo me embarqué en el sistema de conducción apenas entré en el septum. Y eso es muy importante, como la polaridad. Fíjense, la polaridad otra cosa, no tiene nada que ver. Miren, acá tengo positivo, 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 positivo. Coinciden todas las derivaciones, sin embargo, el índice de sincronía es horrible porque el ventrículo izquierdo está muy, muy retrasado. Y acá yo tengo todo al revés, positivo isodifásico, negativo positivo, negativo positivo, negativo positivo, negativo positivo, positivo negativo, todo al revés, no coincide nada. Sin embargo, el índice de sincronía está bastante bueno. ¿Por qué es esto? Porque yo hice desaparecer un hemibloqueo izquierdo anterior. Y esta es una observación del doctor Elizari que me dejó pensando mucho. Al hacer desaparecer el hemibloqueo izquierdo anterior, yo estoy demostrando que capturé el sistema His-Purkinje. Y fíjense, si vemos algunos otros ejemplos, este es un bloqueo de rama derecha, y fíjense qué interesante cómo yo puedo corregir ese intervalo R máximo, fin del QRS. Acá tengo un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo izquierdo anterior, y tengo la deflexión desde la deflexión de la intrinsecoide hasta el fin del QRS, es decir, el R máximo, fin del QRS, mide 93 milisegundos. Y cuando yo estimulo el septum, se acorta. ¿Por qué? Porque la segunda mitad del QRS es mucho más rápida, porque yo hice desaparecer todos estos trastornos que ven en el de la izquierda con las flechas, y yo acá los alineé y los acordé. Entonces, obviamente, he mejorado muchísimo, y por supuesto, he hecho desaparecer el hemibloqueo izquierdo anterior, y por eso la activación del ventrículo derecho cambió. Y esto pasa con todos, les puedo mostrar muchos casos. Fíjense, acá tengo un QRS angostito, muy lindo QRS, 90 de ancho de QRS, nadie se le ocurriría pensar que está disincrónico, sin embargo está bastante disincrónico. Yo estimulo el septum interventricular, la sección parisiana, y fíjense cómo yo corrijo enormemente, si bien es cierto que no es un índice perfecto, pero está mucho mejor. Y lo que yo hice acá, fíjense qué interesante, fue que la duración del QRS era 90 milisegundos. Yo fin de esa pseudo onda delta por estimulación, fin del QRS es 90 milisegundos, igual que el latido basal, pero yo la deflexión intrinsecoide, fin del QRS, lo acorté. Efectivamente, porque le hice desaparecer todo este trastorno de conducción que tenía acá, y acá lo alineé con la pared lateral del ventrículo izquierdo. De modo que yo
al acortar el índice de fin de flexión intrínseca, de deflexión intrínseca y de fin del QRS, estoy demostrando, y haciendo desaparecer los hemibloqueos, estoy demostrando que he capturado el sistema de conducción. Tres cosas importantes. El descenso desde la deflexión secoide muy rápido hasta el fin del QRS, igual que la duración que el QRS basal, desaparición del hemibloqueo interior y acortamiento del intervalo R máximo, fin del QRS, en los pacientes con trastorno de conducción previo. Como conclusión a esto, yo le diría que la polaridad del QRS estimulado tiene muy poca importancia, así como la duración del QRS. La distancia pseudo-delta, fin del QRS, junto con la distancia entre la deflexión intrínseca y el fin del QRS, podrían ser evidencias sólidas de la captura del sistema His-Purkinje, porque está comparado con un modelo obvio que todos conocemos, que es el del Wolff-Parkinson-White. Y la otra cosa es que la corrección de los trastornos intraventriculares de conducción con el acortamiento del deflexión intrínseca y de fin del QRS es una evidencia formal de una captura del His-Purkinje, porque acorté esa distancia y le hice desaparecer los trastornos de conducción preexistentes. De modo que como yo les diría que la estimulación selectiva hisiana, conservando una estética idéntica del QRS nativo, tal vez sea más estético que funcional, sobre todo en los pacientes con trastornos de conducción y disincronías inaparentes en el electrocardiograma. Bueno, muchas gracias, eso quería compartir, y bueno. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Doctor Claudio, como siempre, es un honor aprender sobre sincronía y disincronía con la estimulación. Yo tengo la pregunta, inclusive en relación al trabajo reciente que discutimos, sobre la cuestión de la polaridad del QRS. Sí. Porque en la realidad la polaridad es importante en el sentido de la precocidad en altura del septo donde capturamos el sistema de conducción. ¿No entiende? No sé, esa es mi idea. Entonces se asocia a la imaginación de que cuanto más arriba capturemos el sistema de conducción, más fisiológico obviamente va a ser el sentido del eje, y por tanto estamos reclutando más precozmente el sistema de conducción. Esa sería la importancia que yo le daría a la polaridad del eje del QRS. ¿Usted concorda, discorda, debatimos? Sí, sí, no, yo estoy muy de acuerdo con eso. Efectivamente, yo creo que el sistema de conducción lo podemos capturar a distintas alturas. Y esa pseudo onda delta puede ser más importante o menos importante. Y yo pasé un poco más rápido, pero algunos Wolff-Parkinson-White para no aburrirlos. Pero en los Wolff-Parkinson-White pasa algo similar. Muchas veces el QRS fusionado no coincide exactamente con el QRS basal, y cuando uno hace una ablación, el QRS basal es ligeramente diferente, ¿no? Es decir que, y a pesar de que hay captura del sistema de conducción, es decir que yo creo que tener un QRS idéntico, pero absolutamente idéntico al basal, es una prueba formal de que estoy estimulando el His idéntico, quiero decir. Se supone que eso sirve exclusivamente para los pacientes que tienen QRS angosto. Por los pacientes que tienen bloqueos intraventriculares, si yo estimulo o bloqueos distales, como hay muchos, un 20%, como dice Elizari, tienen bloqueos periféricos, yo no los voy a corregir nunca con la estimulación inicial, los voy a seguir conservando. En cambio, yo estimulando el septum los puedo llegar a corregir porque estoy invadiendo el sistema de conducción un poco más lejos del trastorno, digamos, más cerca de la bifurcación y todo lo demás. Entonces, de modo que yo creo que para los que tienen solamente el QRS, no pueden aislarse de eso, de tener un QRS igual. Y si el QRS no es igual, por ahí cuando uno lo ve con Syncromax, lo ve que por ahí uno lo está capturando el QRS, lo está capturando el sistema de conducción. Y hay pruebas formales, son varias las pruebas formales. Sin embargo, el QRS no es absolutamente angosto ni idéntico. Pero bueno, lo importante es capturar el sistema de conducción y asegurar una sincronía perfecta de los dos ventrículos. Eso me parece que es lo ideal. Sí. Yo te quisiera hacer una pregunta. Primero un comentario y después una pregunta. Bueno, me parece hermoso yo ya había visto algo de lo que vos habías hecho, pero me parece hermoso y muy elegante el tema del Wolff, ¿no?
y no sé si creo que está Nicolásito por ahí en el medio, pero nosotros lo que estamos haciendo ahora en QRS normales, o sea, viste los pacientes, suponete por enfermedad no sinusal, que tienen un QRS normal, hacer lo mismo que vos, ¿no? Empezar a medir de atrás para adelante, no de adelante para atrás. Y también nos estaba dando ese número, ¿no es cierto? O sea, sacás toda la parte de preexcitación y te queda igual. Eso es un trabajito que estábamos haciendo. La segunda cosa que te quería preguntar es si vos has hecho seguimiento en el tiempo de los implantes parisianos, ¿no? A ver si esto seguía siendo igual, si transcurría en el tiempo la configuración del Syncromax, si seguía igual. Sí, yo tengo como usos permanentemente Syncromax, tengo, digamos, los pacientes que los implanté hace 5 años, 7 años, los sigo viendo ahora y los sigo viendo con el mismo aparato, así que es muy buena esa pregunta, es muy, muy buena. Yo he visto algunos pacientes que han mejorado y otros pacientes que han empeorado ligeramente, dentro de la normalidad, todo, ¿no? Algunos tenían, suponete, 0,19 y después tenían 0,30 o 0,27 o tenían 0,7 y 0,11, dentro, más o menos dentro de la normalidad. Y yo creo que no son tal vez ni microdesplazamientos ni desplazamientos, son producto de la activación ventricular de un catéter más viejo que el agudo, y supongo que con el paso del tiempo, por la fibrosis de donde está implantado el catéter por el Screwin, es probable que cambie el patrón de activación local, pero y que haga una pequeña fibrosis que haga que se capture diferente el sistema de conducción. Lo que no he tenido es que me pase de 0,17 a 1,4. En ese caso sí, es porque se descolocó el catéter y se fue a cualquier lado. Pero mientras radiológicamente está en el mismo lugar, es muy, muy parecido. Muy, muy parecido. Bien, la otra pregunta que yo no la tengo, digamos, no tengo la respuesta, pero nosotros al principio del Syncromax lo usábamos también para los desincronizadores, ¿no es cierto? Entonces, para ajustar el intervalo BB y encontrar cuál era el lugar ideal de estimulación, donde estuvieran las dos curvas que obviamente le voy a robar las palabras de Andrés, ¿no? Que es una activación ectópica del sincronizador, pero no obstante eso, lo que habíamos visto al principio era que los pacientes que encontramos, supongamos que el ventrículo derecho tenía que estar en adelante 40 milisegundos, pasado un tiempo en el seguimiento, encontramos que había más lugares donde encontramos buenas curvas. O sea, como que había, voy a decir una palabra que por ahí no es la adecuada, ¿no? Como un remodelamiento inverso eléctrico en esos pacientes, que hacían que vos encontraras más lugares ideales que al principio del implante. ¿Vos le encontrarías alguna explicación a eso o no? Sí, no, la verdad que no mucho. Yo, lo que pasó muy rápido, por ahí un montón de cosas. Yo de lo que le pasé, le mostré curvas que no estaban capturando el sistema de conducción, definitivamente, porque era un final lento. Sin embargo, el índice de sincronía era muy bueno, porque el índice de sincronía no me mide si estoy capturando o no el sistema de conducción. Tendría que ser tal vez lo básico, ¿no? Pero hay curvas que no son buenas porque la distancia entre la deflexión intrínseca y el fin del QRS es muy, muy largo y tienen un retardo final. Sin embargo, son tan simétricas que el índice de sincronía da bueno. Y bueno, y también podemos tener buena sincronía, probablemente, ayudándonos con el sincronía, tener buena sincronía, porque lo que buscamos es la sincronía, no tener un QRS angosto. Y si buscamos la sincronía, aunque no capturemos el sistema de conducción, si los dos ventrículos se activan exactamente al mismo tiempo, con el mismo volumen y con la misma, y bueno, eso debería ser suficiente, ¿no? Así que es probable que exista buenos índices de sincronía en distintos lugares del septum, algunos más lejos o más cerca del sistema de conducción. Yo son tres cosas que inclusive
me las han preguntado a mí como usuario aquí de Syncromax y realmente yo quería escuchar la opinión del doctor de Zuluaga, que es la persona que más realmente tiene esa experiencia científica. Son tres asuntos diversos. La primera, por lo que usted nos enseña en pacientes que tienen QRS estrecho, un POREN, pero disincrónico, y a pesar de que el paciente precisa o no de estimulación cardíaca, como una enfermedad del nodo sinusal, ¿usted los deja estimulando? ¿Corrige esa sincronía? ¿O deja el QRS intrínseco a pesar de que sea disincrónico? Bueno, no, pero sin ningún lugar a duda. Nosotros no tenemos experiencia, estamos empezando en esa etapa recién, porque si bien es cierto que hemos visto mucha insuficiencia cardíaca en pacientes con QRS normal disincrónico, todavía es como un pasito más indicarle un marcapaso a un paciente sin bloqueo, sin nada, con un QRS angosto solamente para ver si esa sincronizando lo podemos modificar. Si yo tengo mejor yo me fijo con el sincromax, si tengo mejor sincronía con el sincromax con ritmo sinusal, por supuesto, lo dejo estimulando, va a ser siempre mejor. Y sobre todo si tengo una captura del Kippur-Tinge, sí, va a ser siempre mejor. Si tengo el índice de sincronías mejor, claro, totalmente. Y yo, una cosa que es importante, que uno va atando cabos en la medida en que uno va descubriendo cosas. Cuando hicimos este estudio, yo había empezado a estudiar las miocardiopatías hipertróficas. No es que las empecé a estudiar, yo le hacía sincromax a todo el mundo, a los quirúrgicos, a los deportistas, a los recién nacidos y a los que estaban por morir. Entonces, encontraba un montón de cosas que buscaba explicación. Una de ellas, me empecé a ver que los chicos con miocardiopatía hipertrófica estaban con un QRS extremadamente angosto, pero el ventrículo izquierdo desacoplado, muy frecuentemente. Y dije, pucha, mira qué raro esto, ¿no? Y entonces dije yo, ¿qué será esto? Bueno, será un problema distal, pero lo que sea. Y cuando hicimos el trabajo de insuficiencia cardíaca, nos dimos cuenta que las insuficiencias cardíacas con QRS angosto, la gran mayoría de esos que tenían QRS angosto en insuficiencia cardíaca adultos, tenían hipertrofia importante. Entonces, probablemente esos bloqueos, esos desacoplamientos que existen entre el ventrículo izquierdo y derecho con QRS angosto, sean un problema de conducción septal. Sabemos que la miocardiopatía hipertrófica desestructura mucho la arquitectura del septum interventricular y probablemente haga que una estimulación septal sea mejor que la de a través del sistema de conducción. ¿Por qué no? Entonces, yo sí tengo una miocardiopatía hipertrófica que está disincrónica, no hipertrófica, o una hipertrofia septal que está algo disincrónico, y lo logro mejorar con el marcapaso y lo tengo que poner sí o sí, sí, claro, lo dejaré con el índice Syncromax mejor que tenga, ninguna duda. Bárbaro. Esa es la primera pregunta. Eso, otra pregunta que me surgió es la cuestión, el Syncromax limita la sincronía o la disincronía en uno, pero programándolo se puede liberar ese índice y por ejemplo, nosotros hicimos ese test y cuando se ponen marcapasos temporarios, por ejemplo, que son colocados medio a la bangú, así, en la punta, donde caen, donde estimulan, hemos tenido índices de 19, 12, corregir ese índice, pero no completamente. Dejar, por ejemplo, bajar un índice de 7 para 0,7. Eso tiene peso. Aunque los dos son sincrónicos, ¿entiendes? Una disincronía muy grave, pero una disincronía no tan grave. ¿Entiendes? Los dos en la faja de disincronía, pero uno con disincronía de 7. Ahora entiendo lo que voy a decir. Yo creo que voy a decir 7,0 y 0,7. Sí, los dos sí, son sí. los dos son No sé, exactamente. Yo estoy, pero verá, me viene esa pregunta como anillo al dedo, porque yo creo que hay que liberar el sistema no hay que limitarlo a uno, creo que hay que liberarlo. Y yo a veces tenemos marcapasos que pacientes que están basalmente tienen 4,8. Eso. Y un paciente que tiene 4,8, yo lo dejo con 1,1 o lo dejo con 0,9, que es disincrónico, pero es 5 veces mejor de lo que tenía. Exacto. ¿Cuál es el peso de eso? Entonces, yo no tengo un estudio clínico hecho, pero está el estudio clínico que hizo Ortega con DPDT, con función ventricular, con mediciones de presiones, y evidentemente demostró que el tener 0,0
0,12 es mejor que tener 0,40 y que tener 0,012 es muchísimo mejor que tener 1. Entonces, con ese razonamiento longitudinal, puedo decir que el tipo que tiene 4 de disincronía, seguramente preferiría dejarlo con 1,6. No he hecho rango por rango, porque llevaría muchísimo tiempo demostrar eso, y no se me ocurre, pero yo creo que sí. Es mejor dejarlo con un disincrónico, pero menos, ¿no? Pasa eso, pasa a veces. Pacientes con mucho... Con respecto al diseño del índice y esas cosas, esto surgió de un estudio que hicimos preliminar nosotros antes que el aparato fuera, digamos, de una manera, por llamarlo de una manera comercial, ¿no es cierto? Entonces, estudiamos, el índice estaba abierto y bueno, un poco de acuerdo a nuestra experiencia con los casos que hicimos, al principio fueron 6.000 casos que estudiamos y dijimos, bueno, para arriba de 1 está todo mal. Entonces, ahora, de cualquier manera, con la intervención de Gustavo Lettieri, dijimos, el índice se puede abrir. O sea, ustedes tienen posibilidad de abrirlo. O sea, es un future que tiene el equipo que puede abrirlo. Pero si te digo con sinceridad, ahora Analía va a presentar un caso que tiene esa aplicación, ¿no es cierto? ¿Para qué nosotros pensamos que puede ser útil? Pero esa respuesta yo personalmente no la tengo. Entiendo por sentido común que 0,7 o 0,9 es mejor que 3, número redondo, ¿no es cierto? Pero no puedo decirte que sea cuánto es mejor clínicamente y nada por el estilo. Pero la idea de abrir el índice tiene otro fundamento, ¿no? Que en el caso de Analía lo vamos a mostrar un poquito ahora en una presentación de... Sí, bueno, ahora vamos a continuar, si no hay más preguntas, si alguno queda alguno se puede hacer el final. Vamos a darle paso entonces a la doctora Ana María Paulus, que tiene un caso interesante, la verdad que lo voy a descubrir yo también con ella, porque a pesar de que me lo mandó por mail, y quise mantener la privacidad esta. Así que Ana, todo tuyo, mostranos qué tenés de interesante para ver. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha ahí? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecta. Bueno. ¿No es la mía? Vamos a presentar un caso clínico a propósito de Synchromax y evaluación de la sincronía eléctrica. Paso. En este caso es un paciente de 71 años. El paciente como antecedentes es hipertenso, en tratamiento con losartán. Tiene antecedentes de una angioplastia con colocación de stent a la derecha, por lo cual está en tratamiento con clopidogrel y bisoprolol de 2,5 miligramos. Tiene antecedentes en el 2006 de una ablación de una vía lenta por una reentrada intranodal. Y como antecedente importante, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva con un gradiente basal en reposo de 50 a 60 milímetros de mercurio. Por otro lado, a partir de este antecedente, evaluamos los antecedentes de muerte súbita. El paciente no presentaba antecedentes de muerte súbita familiar. Medicación habitual, como dijimos, losartán 50, con un escaso tratamiento para la hipertensión arterial, con eso es controlado. Bisoprolol 2,5 por el antecedente de la enfermedad coronaria y el clopidogrel. Como síntomas, el paciente tenía mareos y síntomas presincopales, tanto en reposo como en el esfuerzo. Nunca había tenido un síncope y presentaba como algo adicional una disnea en clase funcional 2. Este es el electrovasal del paciente con un ritmo sinusal, 55 latidos por minuto. Tiene un leve agrandamiento auricular izquierdo, un PR en el límite de lo normal y un bloqueo de rama derecha de alto grado. La idea va a ser que a lo largo del caso les vaya haciendo unas preguntas y cuando quieran contestarme lo podemos hacer un poco más interactivo si no se aburre. Como parte de la evaluación, dentro de los estudios complementarios, hicimos un Holter de 24 horas, ritmo sinusal durante todo el estudio, una mínima de 40, 67 de media y 90 de máxima, tendiente a la bradicardia sinusal. Presentaba pausas sinusales no significativas de hasta 2 segundos, extrasístole supra y ventri escasas, y no presentaba arritmias ventriculares ni supraventriculares complejas. En el eco tenía una leve dilatación biauricular, un tamaño mínimo de leve dilatación de la aurícula izquierda, un septum de 30, predomina el septum basal, y un gradiente subaórtico en reposo de 60 hasta 60 milímetros de mercurio, con función conservada y sin trastornos segmentarios de la motilidad.
Dentro de la evaluación de los estudios complementarios hicimos un análisis de la sincronía eléctrica a través del SyncroMax. Como pueden ver en este paciente, ahí abajo ven el chart, está dentro del rango sincrónico con 0,21 de índice, ¿sí? Dentro del rango de los que nosotros consideramos sincrónicos, un bloqueo de rama derecha, sin la presencia de un hemibloqueo, por lo general son pacientes sincrónicos con dos curvas que ahí pueden ver, correspondientes a D2 y B6, la roja y la curva azul, totalmente superpuestas. Entonces hasta acá tenemos un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, con un septum de 30, promia basal, con un gradiente obstructivo de 50 a 60 milímetros de mercurio, sintomático por disnea, síntomas presincopales, y con la presencia de bradicardia y pausas sinusales. Nuestra primera conducta ante este paciente fue evaluar el score de riesgo de muerte súbita, y a través de las diferentes sociedades determinar si el paciente tiene o no indicación de un cardiodefibrilador. Después podemos considerar la utilidad de realizar otros estudios complementarios, como una resonancia cardíaca para evaluar el porcentaje de fibrosis, un ecoestrés para ver el comportamiento plano o no de la presión arterial. Sin embargo, estos dos estudios complementarios no nos cambiarían esta conducta de la indicación de un cardiodefibrilador. Y en tercer lugar, algo importante es determinar el tratamiento de la bradicardia y la resolución de este gradiente obstructivo como posibles causales de la sintomatología del paciente. Entonces, en primer lugar, la determinación de lo que es el score de riesgo de muerte súbita, fíjense que es bajo, a través del score de HCM, ven que tiene 1,26 de riesgo de porcentaje de muerte a los 5 años, por lo cual el cardiodefibrilador en este paciente por este índice no estaría indicado. Lo mismo por las otras guías, tanto la americana como por la sociedad argentina, no presenta indicación con esto que presentamos hasta ahora de cardiodefibrilador, porque tiene un riesgo bajo de muerte súbita, aún sin la presencia de la posibilidad de tener una resonancia o un ecoestrés realizado. Por lo cual la conducta es, este paciente no tiene indicación de cardiodefibrilador al momento de la evaluación, pero sí tenemos que evaluar, como dijimos, la indicación de una estimulación por bradicardia y por estas pausas sinusales, y lo que nos parece interesante es determinar si esta terapia antibradicardia está indicada, dónde se colocaría ese catéter ventricular. Y por otro lado, tratar de abolir o disminuir este gradiente obstructivo como un probable causal de la sintomatología del paciente. Entonces acá es donde yo les pregunto cómo seguirían con este paciente, qué es lo que seguirían haciendo para evaluar sobre todo estos dos puntos que planteamos recién. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Bueno, esto es simplemente a título personal, ¿no? Hay varias terapias que se postulan para la disminución del gradiente en la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Una es la alcoholización del septum, ¿sí? Y la otra es la septectomía, que alguien seguramente lo puede decir mejor que yo, que es operarle el septum, ¿no? Entiende. Operarle el septum. Yo he vivido todas estas experiencias que han hecho, y realmente a mí provocarle un infarto septal para que el septum se mueva distinto, me parece miomectomía, y me dice Diego Lambri, me corrigió bien. Gracias, Diego. A mí me parece una conducta, crearle una enfermedad a un paciente, no me gusta realmente, es una cosa que me provoca cierto escozor, decirle, lo voy a infartar para que se contraiga después el septum, ¿no? La otra posibilidad es hacerle una operación que es bastante compleja, la septectomía, y que por la poca experiencia que tengo yo, muchos pacientes terminaron con un marcapaso igual. O sea, que tampoco era, que no se le colocaba marcapaso. Y la tercera cosa que les quería comentar, que hay un trabajo muy viejo, que es de Faranapasit, que habla de la indicación de marcapasos en este tipo de pacientes, y que se dejó de hacer esta indicación porque respondían, el 50% le bajaba el gradiente y el 50% no le bajaba el gradiente.
Entonces, directamente, como era 50-50, se dejó de implantar marcapasos en este tipo de patología. Bueno, ahora me gustaría escuchar la opinión de los demás, pero realmente creo que estas son las tres conductas que se impondrían en este caso, ¿no? Sí, yo soy muchísimo más joven que vos y las he vivido las tres también, pero las he vivido. Yo recuerdo haber hecho miectomía septal, la alcoholización, perdón, septal, y eso no tenía Syncromax en aquella época, así que no puedo saberlo, pero el gradiente desaparecía fabulosamente, pero estoy de acuerdo con vos que es tratar un mal con otro. Lo de la miectomía yo lo desaconsejaría totalmente porque ahí sí tenía Syncromax y yo vi todas las miectomías que hicieron en chicos y en adultos, las miectomías que hicieron en el Hospital Posadas, y les puedo asegurar que les medía el índice de sincronía antes y después y quedan desastrosamente desincrónicos después. No sé qué le hacen, pero evidentemente le vuelan el sistema de conducción y no solamente necesitan un marcapasos, sino que quedan cuando quedan con ritmo sinusal quedan extremadamente desincrónicos. Evidentemente algo cambia. Entonces, me parece que buscar una estimulación fisiológica es lo más adecuado. No sé si alguien más quiere... ¿Tomás tiene alguna opinión? Lo que pasa es que buscar una estimulación fisiológica, en este caso... No, perdón, fisiológica, no quise decir buscar una estimulación que corrija esa obstrucción, que sería lo más fisiológico. Sí. Antes de terminar mi pequeña intervención, yo sé que sos mucho más joven que yo, pero tengo todo el pelo negro. Continúa nomás. Bueno, Ana, dale, seguimos. Sí, yo tengo el pelo así. Bueno, entonces, ¿alguna opinión más que tengan alguno que quiera levantar la mano? ¿No? No veo a nadie. Bien. Bueno, como somos electricistas y estamos un poco viciados con esto, nosotros decidimos realizar un estudio electrofisiológico. Esto sabemos que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica no es la indicación convencional de un estudio electrofisiológico, o sea que no estamos viendo si el paciente lo vamos a inducir para realizar una indicación de un cardiodefibrilador, sino lo que tratamos de ver es primero evaluar, un poquito más con mayor certeza, lo que es la disfunción sinusal de este paciente, y evaluar qué ubicación le podemos dar y respuesta con el gradiente, según la ubicación del catéter ventricular, haciendo diferentes mapeos por diferentes zonas a nivel del ventrículo derecho. Esto me parece importante aclararlo, que también lo habló el doctor de Zuluaga y lo habló el doctor Ortega, que esto es un trabajo que se hizo hace muchos años y que se presentó por último sumando un mayor número de pacientes en el Congreso Mundial de Arritmias, donde se hizo un estudio retrospectivo de pacientes que ya tenían colocados marcapasos en punta del ventrículo derecho sin guía de Syncromax, o sea, totalmente a ciegas. Y lo que se vio en este trabajo es que el 50% de ellos tenían curvas que nosotros consideramos intermedias, que acá la pueden ver, como una curva que la llamamos curva tipo 5, que es una estimulación en el ápex del ventrículo derecho, ustedes pueden ver que las dos curvas son negativas, tanto la roja como la azul, un índice intermedio, son negativas porque van desde la punta hacia las bases, ¿sí? No es de la manera convencional, pero de una manera mayormente sincrónica. Ahora vimos que el otro 50% de los pacientes tenían una curva totalmente disincrónica, que ese es el índice que hablaba el doctor Zuluaga, que está totalmente liberado, es más de 1, que es 3.37, y fíjense que esa curva es la que nosotros llamamos curva tipo 8. Entonces, en estos pacientes vimos que en los 150 pacientes con implantes de marcapasos no guiados en punta, vimos que el 50% estaban sincrónicos o intermedios con una curva tipo 5, y el 50% restante con una curva tipo 8. Lo mismo después hicimos en otro trabajo, pero de manera prospectiva, donde ya hicimos todos los implantes guiados por Syncromax en punta, pero tratando de lograr una curva tipo 5 o sincrónica. Volvemos entonces al paciente con esta aclaración. Vemos que hicimos el estudio electrofisiológico y lo que hicimos fue ir mapeando el ventrículo derecho en diferentes zonas e ir evaluando el gradiente transecocardiográfico durante el procedimiento con un mapeo, estimulando a nivel septal, en el GIS, a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, y en la punta del ventrículo derecho a nivel apical, determinando los diferentes tipos de curva.
Entonces acá yo no les voy a mostrar el resultado para que ustedes, si se animan, me vayan diciendo. Cuando nosotros íbamos estimulando, fíjense, esta es una curva septal, una estimulación septal totalmente fisiológica. Fíjense cómo normaliza el bloqueo de rama derecha con un índice de 0,10, totalmente superpuestas y las dos curvas positivas, ¿sí? Yo no les voy a decir acá cómo iba el gradiente para que ustedes me vayan diciendo después en dónde colocarían el catéter en el ventrículo derecho. Entonces, esta es la primera opción, con una curva totalmente sincrónica a nivel septal. La segunda de las posibilidades es también una curva sincrónica, un poquito más ancha, pero sigue siendo sincrónica, totalmente superpuestas, con las dos curvas positivas, con un índice de 0,12. Esto es a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. En tercer lugar, lo que dijimos es una curva tipo 8, una curva en punta del ventrículo derecho totalmente disincrónica, con un índice de 1, fíjense, totalmente no superpuestas las dos curvas, tanto la azul como la roja correspondiente a D2 y B6. Y esta es una curva tipo 5, que es una curva sincrónica, pero desde la punta del ventrículo derecho, intermedia con un índice de 0,45, con un eje que va desde la punta hacia la baja, por lo cual los índices son, las curvas son negativas. Entonces, ahora vuelvo a ustedes. Cuéntenme dónde le colocarían el catéter en este paciente, si dijimos las 4 opciones, a nivel septal, a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, a nivel punta sincrónica o punta disincrónica. ¿Alguno que quiera opinar? Sí, yo quisiera hacer un comentario acerca de los trabajos que mostraste, Analía. Sí. Cuando yo les dije que habíamos trabajado previamente a que fuera una cosa comercial, realmente encontramos este chart que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Es un chart que es un poco subjetivo, es lo que nosotros encontramos. Obviamente hay cientos de curvas más, pero simplemente es un modelo, como para tener un modelo, digamos, a seguir, pero obviamente no corresponde a la naturaleza de todas las curvas que hay. Pero cuando trabajamos con esto, una de las cosas que más nos llamó la atención era que el estudio retrospectivo que dijo Analía, en el estudio retrospectivo que hicimos, que fue analizar, y que yo les digo a la gente que se va sumando, a los nuevos investigadores, que hagan un estudio retrospectivo de los pacientes que han colocado marcapasos en el APEX, y ese número, por la gente que yo me puse en contacto, se mantiene casi constante, que a pesar de que vos no tengas el SyncroMass, el 50% te quedan con esta curva, esta última curva que estamos dando a Analía ahora, y el otro 50% es disincrónica. O sea que mitad y mitad. Eso en ese momento nos llevó a pensar en nuestro grupo, ¿por qué el trabajo de Fananapacit para hacer un septum paradojal había dado ese resultado? Justamente es coincidente con los tipos de curvas que uno encuentra cuando uno lo pone a ciegas el cable. Y por otro lado, no mostró la radiografía, Analía, pero las radiografías en APEX de un paciente que tiene este tipo de curva y el que tiene una curva disincrónica son, desde el punto de vista anatómico y por todo lo que hemos visto marcapasos en nuestra vida, son exactamente iguales. No hay forma de discriminar una curva sincrónica y una curva disincrónica por una radiografía. O sea, cuando trabajamos, evidentemente trabajamos a ciegas, y al principio, por una cuestión de seguridad, empezamos a poner los marcapasos así, buscando este tipo de curvas, pero después ya nos fuimos al APEX y ahora, al parisiano, y prácticamente no colocamos este tipo de curvas. Pero bueno, ahí ya están contestando gente, así que... Sí, yo veo, hay mucha gente que está contestando, ¿no? Y algunos dicen lo pondrían en el lugar más disincrónico, otros dicen lo pondrían en el lugar, en el APEX, y la verdad que para ser exactos, yo creo que lo tendríamos que poner, así como lo ponemos en el tracto, cuando queremos mantener la fisiología, lo ponemos ver donde mejor captura el sistema de conducción,
Este lo tendría que ver donde tenga menos gradiente. ¿Cómo sé yo que en el APEX va a tener menos gradiente que en el septum, con el tracto, o que si un índice de sincronía con 4,8 tiene mejor gradiente que 3,2? Entonces, yo lo que me acuerdo cuando hacíamos las alcoholizaciones septales era que tenía un gradiente de 80 y después la alcoholización septal, los que tenían suerte que no hacían bloqueo completo, quedaban con en general un bloqueo de rama derecha muy importante y el gradiente se les iba en el acto, es decir, eso se ve claramente, no tiene que esperar 4 meses. Entonces yo buscaría, si se puede, sé que es muy complejo, buscar en un lugar donde el gradiente sea el menos posible, sea en el APEX o en el tracto o todo lo demás, ¿no? Perdón, el tracto. Y otra cosa importante que la miocardiopatía, esta era hipertrofia asimétrica, no era obstructiva. Sí, obstructiva. Sí. Con 50 de gradiente, 50-60 de gradiente, en reposo. Claro. Uno tendría que pensarlo, como dijeron ahí muchos, donde peor esté, donde más disincrónico sea, pero no estoy seguro que donde está más disincrónico va a ser la mejor desaparición del voltaje, del gradiente. Sí, y no se puede en ese caso cambiar una enfermedad por otra, porque dejar un ventrículo muy disincrónico con un gradiente bajo, por un lado realmente mejora la parte funcional probablemente, pero a largo plazo eso va a tener un costo. Yo intentaría esta curva de 0,45, que probablemente mecánicamente libera el gradiente y funcionalmente no es tan disincrónica. 0,45 lo hablamos, es una cuestión de detalles para ser sincrónico, las curvas están lindas y todo eso. Entonces, tal vez sea ese el objetivo. Generar el mejor movimiento septal que libere el gradiente, más sin crear una disincronopatía a esa hipertrófica. Sí, que nos llamó la atención es la siguiente. Si bien vos decís que cambiamos una enfermedad por otra, realmente es bastante cierto, estamos creando una disincronía si lo hacemos así. Pero no obstante eso, los pacientes que nosotros estudiamos al principio, que eran creo que alrededor de 300 pacientes, con retrospectivo en el APEX, ¿sí? Y que tenían disincronía, no eran pacientes con insuficiencia cardíaca. Claro, o sea que, y por eso también es cierto que ustedes han visto muchísimos pacientes. Ahora estamos nosotros en el preciosismo de decir, vamos a ponerlo lo mejor posible. Pero antes que no estaba ese preciosismo, estos pacientes que estaban disincrónicos en APEX y otros que estaban sincrónicos en APEX, por llamarlo de alguna manera, porque ya sabemos que no es una verdadera sincronía, no desarrollaban todos insuficiencia cardíaca, ni mucho menos. O sea, había muchos pacientes añosos y que estaban perfectamente bien con una curva disincrónica. O sea, acá lo que pasó entre medio de todo esto es que salieron los resincronizadores, dijeron que había que sincronizar, y bueno, y estamos yendo todos a eso, y obviamente ahora estamos buscando ponerlo de la mejor manera posible. Pero no todos estos pacientes que tenían un marcapaso en punta estaban mal. No, exactamente, esto es totalmente real. Una función conservada igual, ¿no? También, porque los que están con una función moderada, por ahí sí la estimulación puede llevar a un mayor deterioro. Exacto. Lo que no quiere decir, perdón, ¿no? Yo soy, no quiero pontificar, sino son opiniones nada más, ¿no? Lo que yo no quiero decir es que si yo disincronizo a un paciente, le voy a provocar insuficiencia cardíaca. Porque siempre lo charlamos con Claudio. Nosotros mejoramos la función eléctrica, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con la función cardíaca. Y lo que estamos trabajando nada más que con electricidad. O sea, que yo lo ponga disincrónico no significa que le voy a provocar insuficiencia cardíaca, pero no lo digo por esto, lo digo retrospectivamente porque encontramos pacientes que estaban disincrónicos y dijimos, ¿cómo está tan bien este paciente si está disincrónico? O sea, la disincronía sola de por sí no es... Sí, eso es un misterio que hay que develar también, porque hay muchos pacientes que
uno les pone por qué, hay pacientes que tienen una sincronía perfecta y uno les pone un marcapaso de DI y o un marcapaso, perdón, una estimulación en el ápex y lleva una disincronía moderada y hacen insuficiencia cardíaca y lo pasan muy mal, y uno les corrige el catéter y lo pone en un lugar paradisiano, y el paciente al otro día se está espléndido, dice, me cambió la vida. Sin embargo, estos pacientes que tienen sincronía perfecta, lo que vos decías, Daniel, uno le pone un catéter en la punta o en el septum, lo desincroniza 3,8 y el tipo nunca sintió nada, y siguió jugando la bocha y jugando el pádel con los amigos. Es decir, hay un misterio ahí, ¿no? Probablemente sean otras cosas, como en la fibrilación auricular no es absolutista, está la torsión también que hay del ventricular, hay un montón de factores que juegan un rol importante, porque algunos pacientes con QRS ancho que vienen a la consulta están muy disincrónicos. Los tipos no tienen insuficiencia cardíaca ni nada, hacen su vida normal, juegan al tenis y tienen muy disincrónicos. Sin duda, la miocardiopatía asociada a la estimulación cardíaca no es una cuestión solamente ni del lugar, ni del ancho del QRS, ni de la carga de estimulación, porque si no, imagine todos los marcapasos que fueron colocados quirúrgicamente en la punta, largados ahí, pasivos y todo, y inclusive veía algunos en el estudio UK PACE que agarraban los viejitos y les ponían un BBI en la punta a los mayores de 78 años y los largaban para casa, y no hubo una epidemia de insuficiencia cardíaca. Entonces, hay mucho más todavía para descubrir en eso. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, entonces, en el estudio lo que se determinó es justamente lo paradójico que buscamos siempre. Uno está tentado a poner un QRS así hermoso, angosto, y fíjense que justamente este es el que mayor gradiente tenía. Y cuando lográbamos una curva totalmente disincrónica, es la que lograba una disminución y hasta abolición, normalización del gradiente a nivel del eco transesofágico. Y esto es lo que nos llevó a colocar el catéter a nivel en punta, totalmente disincrónico, con una curva que nosotros llamamos curva tipo 8. Entonces, con SyncroMax hemos detectado que la estimulación desde el ápex, como dijimos, puede ser tanto sincrónica como disincrónica eléctricamente, y como dijo el doctor Ortega, esta puede ser la diferencia de que determine la efectividad o no de la estimulación ventricular como tratamiento efectivo en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Acá es el mismo paciente. Fíjense los tres tipos de evaluaciones a través de SyncroMax: el basal, a través de una curva sincrónica, donde no disminuía el gradiente, y la que logramos como curva final, que es la curva disincrónica. Esta es la estimulación con el catéter definitivo, como BBI, para poder ver más claramente la curva. Y la programación final de este paciente fue con un DDD, con programación de una B corto para lograr una estimulación permanente, y la normalización del gradiente por eco. El paciente continúa asintomático, ¿sí? No solo por la disminución de la bradicardia en las pausas sinusales, sino también por la disminución del gradiente. Y actualmente continúa como un marcapasos bicameral normofuncionante y asintomático. Muy, muy interesante. A mí se me estaba ocurriendo, Analia, mientras vos presentabas esto, que tal vez la curva que yo buscaría, si yo tengo un problema en la evacuación del ventrículo izquierdo, sería donde el ventrículo izquierdo esté retrasado con respecto al ventrículo derecho. Sí. Porque eso es lo que hace que tal vez le dé más tiempo de diástole al ventrículo izquierdo para que no sé, tenga una mejor función ventricular, tal vez, ¿no? Y fíjate lo que ustedes tienen ahí, en esta curva, que es la mejor, está desfasado el ventrículo. Si bien las deflexiones intrinsecoides coinciden la primera, pero efectivamente está desfasado. Y tiene como un eje a la izquierda, está desfasado, y el ventrículo izquierdo claramente está mucho más tardío que el ventrículo derecho, al menos en el volumen de activación. De modo que, fíjate, a esta altura ya está terminando el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. No, de modo que yo creo que habría que buscar alguna explicación, y tal vez sea que lo que hicieron fue demorar el ventrículo izquierdo. Exactamente. Como hacerle un bloqueo de rama izquierda disincrónico. Con un movimiento anómalo del septum, que es el que normaliza justamente el gradiente. Bueno, ¿alguna pregunta? Analia, tenés una pregunta que dice,
en los sitios donde se ven curvas sincrónicas, ¿dónde se ubicaron los electrodos? De Carlos Pinto Silva. Ahí les muestro. Cuando uno pone, este sincrónico, un momento que les muestro, esto es a nivel septal, a nivel isciano. Esto fue durante el estudio electrofisiológico. Ahí el gradiente permanecía igual, hermoso eléctricamente, pero con un gradiente que continuaba. ¿Sí? Ahora, esto es a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿sí? Mucho más basal, con un índice también sincrónico, con un gradiente que continuaba siendo igual. Y fíjense que lo que hablábamos con el doctor Ortega es que tanto la punta sincrónica como el ápex disincrónico, radiológicamente no tienen diferencia, o sea, no lo podemos determinar. Lo que podemos pensar es que tal vez podemos, con un movimiento milimétrico, conseguir que capture a nivel del Purkinje, y que cuando eso sucede es que se convierte en algo sincrónico, y cuando no captura a nivel Purkinje en el ápex, es cuando se convierte en algo disincrónico. Tanto estas dos últimas, que son la disincrónica y la sincrónica, son radiológicamente iguales, ¿sí? Con mínimos movimientos en el catéter. Pero fíjense la diferencia en la sincronía que generan los dos. Analía, esa curva que la de 1 que te dio disincrónica, ahí se ve la que dejaron finalmente, la otra. Sí. Ahí, esa. No sé si esa o la otra. Me parece que esa era la que dejaron, o me mostraste otra que no era exactamente igual. Bueno. Esta, no, esa. Esa es del estudio. Sí, no, te mostraste otra curva que la que dejaron, que tenía, que el ventrículo derecho se activaba desde la punta hacia la base. Esta que está acá, esta. El ventrículo, no, esa no, una anterior. No es lo mismo. A ver. Eso es una cosa. Hay otra, esta que está abajo, no tenés el ventrículo izquierdo se activa parte de la base hacia la punta y la gran mayoría de la punta hacia la base, y el ventrículo derecho se activa definidamente de la punta hacia la base. Eso pasa, se ve muchas veces en las medios septales, yo las he visto, cuando le pones, no en la punta, sino un poquitito más arriba, un poquito cerca de la punta, porque hay como una activación biventricular de los dos sentidos, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Eso es muy desincronizante, yo creo. Y por eso por ahí te dio esa curva tan... Una curva diferente, sí, lo que no es idéntica a la del estudio electrofisiológico, porque es con el catéter definitivo, que después terminó siendo. Sí, de cualquier manera, en este caso en especial, es donde, que yo recuerde, no sé, los muchachos están ahí en el grupo a mano, es el único caso donde nosotros liberamos el índice para este tipo de pacientes, ¿no? Justamente donde queríamos encontrar el índice más alto que podíamos encontrar. Acá, si no me equivoco, está limitado a 1, no recuerdo bien en analía, pero me parece que está limitado. Sí, en este está limitado. En estos otros, cuando estábamos en el estudio, no era limitado, estaba liberado. ¿Dónde está? Sí. Tiene que no puedo volver. Sí, y ¿cómo se llama? Y bueno, este paciente tiene un seguimiento de ya varios años, y creo que por lo menos ya tiene un reemplazo de generador. Así que tiene más de 5 años, y el gradiente nunca volvió a tener síntomas. El paciente sube en la escalera. Yo recuerdo mucho un caso que tuve hace muchos años, cuando estaba en el cardiovascular, donde, porque esto también depende de, como la cirugía cardíaca, ¿no? Por dónde entra. Si entra por hemodinamia, le hacen una angioplastia. Si la película la vieron los cirujanos, le hacen cirugía. Y en ese momento yo me acuerdo que el paciente vino con una obstructiva así, y yo hablé de ponerle un marcapaso. En ese momento no había sincromag, no había nada. Entonces yo creo que cayó en la curva disincrónica el paciente. Y lo recuerdo como si fuera hoy, porque fui al 4º piso, donde estaba hemodinamia, que le querían hacer una alcoholización en ese momento, y le dije, bueno, mira, ¿te animás a subir los 4 pisos por escalera y vamos a hablar con Velardi a ver qué dice? Y me dice, sí, vamos. Entonces subió los 4 pisos por escalera,
y le digo, che, mirá, Berardi, este es el paciente que le querías hacer la alcoholización. Y se subió caminando conmigo los 4 pisos por escalera. Bueno, me dijo unas palabras que no son reproducibles, pero realmente en ese tiempo creo que la pegamos con el 50% que no eran, ¿cómo se llama? Sincrónicos. Sí, hay algunos conceptos que son importantes para tener en cuenta, ¿no? Hay que tratar de abstraerse de ese pensamiento absolutista, ¿no? De que yo le mejoro la electricidad y soluciono todo. Estimulo el GIS y le doy un QRS estrecho igual al nativo y solucioné todo. No puede andar mal el paciente. Y todos conceptos así por el estilo, ¿no? Porque la verdad, honestamente, lo que hemos vertido acá, hay pacientes que están eléctricamente muy disincrónicos, están asintomáticos, y otros que se desincronizan un poquito y se ponen muy, muy sintomáticos. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta. Por eso, tengamos en cuenta que hacemos lo mejor posible todo esto, y si uno da buenos resultados, es lógico lo que acaba de mostrar Analía, porque es lógico, ¿no? Desincronizando todo tendría que cambiar la arquitectura de la contracción del ventrículo izquierdo. Así que me parece muy, muy, muy interesante el caso. Muy, muy bueno. No sé si alguien quiere hacer algún aporte de alguna pregunta. ¿Quedó por ahí alguna pregunta? Y en cuanto a lo que había dicho Di Leoni, digamos, si lograr como un equilibrio entre que no sea lo más disincrónico que pueda generar insuficiencia cardíaca, a algo por ahí disincrónico, pero no de tal gravedad, por ahí se evalúa un poco también con hacer un estudio electrofisiológico antes. Eso también puede ser una indicación para poder hacer un estudio electrofisiológico y evaluar y hacer, como hicimos en este caso, el mapeo, y durante el mapeo poder hacer una ecografía para evaluar cuál podría ser ese equilibrio donde no sea totalmente disincrónico, que por ahora este paciente por lo menos no desarrolló insuficiencia cardíaca, pero no podemos saber si va a ser justamente de los que lo puedan responder de esa manera. O sea, por ahí una respuesta a eso sería poder hacer el estudio en casi todos los pacientes antes de indicar en estos casos, para poder evaluar el punto justo donde no nos pasemos, digamos, de disincronía, no sé cómo decir. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que en el mundo ideal, donde no hubiera un límite de costos, que podamos llevar todo, ahí sería estudio. Durante el estudio, durante el implante. Eso, exactamente. El estudio electrofisiológico yo quiero rescatarlo porque me parece muy importante lo que hace. Yo lo hago sistemáticamente, el estudio electrofisiológico. Está muy, muy bien. Es una cosa simple, que sirve muchísimo. Voy a contar una anécdota de ayer, un paciente con un bloqueo de rama izquierda, que le hice un estudio electrofisiológico y me pasé toda la tarde probando dónde lograba la sincronía. Y a veces es difícil con un electrodo diagnóstico, ¿no? Duro y difícil. Bueno, pero me pasé toda la tarde jugando ahí, encontré que el mejor subsitio, ahí bien válvula pulmonar, y encontré, dije, este tipo con un bloqueo rama izquierda sumamente sincrónico se puede efectivamente resincronizar desde el lado derecho, estimulando el septo. Bueno, ayer le puse el marcapaso martes 13, y cuando apenas pasó la tricúspide, asistolia, bloqueo de completo. El paciente se paró. Sí, le largué el cable a toda la velocidad y lo puse ahí donde pude, y lo puse ahí y lo dejé, obviamente, porque nunca más tuvo ritmo. Entonces se me acabaron la posibilidad de probarlo, dejé ahí, quedó más o menos sincrónico, mejor que antes, pero no quedó ideal tampoco, pero claro, largué el cable en la mitad del septo en donde pudo quedar, donde se agarró y donde tenía buen umbral, y obviamente no lo pude tocar más. Por eso digo, son todas anécdotas, todo ayuda, pero... Está bien. Bueno, no sé si... Recién, porque habló nuestro gran querido y amigo Zanón, estuvo en una web también al principio, Zanón, nosotros tenemos una gran amistad de muchos años, y muchos de ustedes también con Francesco, y él estaba embarcado mucho en la estimulación isquiana pura, ¿no? Yo lo pongo a consideración de todos, ¿no? A mí me gusta llamarlo parisiano, y porque la idea es selectivo, no selectivo. Bueno, el no selectivo es el parisiano para mí,
Y a mí me gusta esa terminología como para que nos distinguiera, ¿no? Pero Nicolás tenía un paper que había sacado unos americanos muy recientemente, que comentó Sanón. ¿Querés comentar algo de eso? Mirá, en realidad el paper me lo están consiguiendo, pero lo interesante que acaba de comentar recién es que según el paper, y bueno, según él, la técnica, a ver, la estimulación selectiva y no selectiva, desde la parte fisiopatológica, es lo mismo. Bueno, Así que a él le gusta mucho más, obviamente, la selectiva porque se aboca más al angostamiento del GIS, pero desde la parte de lo que es la técnica, interpreta de que lo selectivo y no selectivo realmente van por el mismo camino. bueno, de hecho, sí, estoy totalmente de acuerdo. No es el primer trabajo. Hay un trabajo que yo mencioné también en la reunión que tuvimos con la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Yo lo mostré al trabajo, donde comparaban los selectivos con los no selectivos, y ellos hacen... lo que pasa es que no cambia mucho la posición, porque yo creo que le aumentan el voltaje, entonces pasa a ser no selectivo y tienen un QRS más ancho. Y ellos dicen que es exactamente lo mismo también, ¿no? Bueno, nuestro amigo Ferrari lo demostró, pero con una contundencia absolutamente inobjetable, ¿no? Las curvas son muy parecidas, ya sea la estimulación buscada con Synchromax o la estimulación isiana o parisiana, ¿no? Sí, yo creo que no creo que no hay diferencia. Y una vez a mí me preguntaron hace unos meses en una reunión cómo sabía que yo capturaba el sistema de conducción. Y bueno, por eso todo ese estudio que empecé a compararlo con el Wolf y todo lo demás, y efectivamente yo creo que la parisiana captura exactamente el sistema de conducción, pero tampoco creo que sea imprescindible para la sincronía, ¿no? Para la sincronía final, tener para sincronizar el ventrículo izquierdo, tener capturar el sistema de conducción al menos en forma completa, ¿no? Sí, bueno, con respecto a eso, Marcelo había comentado un poco eso, ¿no? En la reunión anterior, que justamente la parisiana tenía más posibilidades de reclutar más GIS que la isiana pura, cuando el GIS tenía problemas, ¿no? Esa era Obviamente. Y la segunda cosa que nosotros estamos por sacar un paper ahora de lo que era la selectiva y la no selectiva, y justamente Ferrari mandó un paper hace poco, donde cuando comparaban que no podían hacer la selectiva, iban a la no selectiva, pero la no selectiva era ponerlo en cualquier lado parecido. O sea, es no selectiva a ciegas, o sea, no es que sea lo mismo. O sea, si vos la ponés cerquita, pero más o menos, no sabés dónde lo estás poniendo realmente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos encontrado, que ahí está Emilio Logarzo también, ¿no? Emilio, ¿estás disponible? ¿Estás despierto? Estoy disponible. Bien. Con Emilio, a veces él hacía, bueno, hay gente de Chile también acá, ¿no? Sí. Bien. Lo que nosotros acá en Argentina llamamos canchereada, ¿sí? Cancherear. Entonces decía, bueno, yo lo pongo acá y estoy seguro que va a ser sincrónico, ¿sí? Y después a ciegas, y después lo medíamos. Y Claudio también tuvo esa experiencia de decirnos, mira, yo lo pongo así, a veces no tenía el aparato a disposición, y cómo quedaban cuando uno lo ponía a ciegas en un lugar donde le parecía que era sincrónico o un lugar adecuado. Yo te cuento, nuestra experiencia es básicamente que existe una zona que yo llamo que es una zona triangular, que en general ahí es donde se encuentran buenos lugares que son sincrónicos, pero no siempre, no siempre es el mismo lugar. O sea, hay veces que en un paciente vos estimulás una zona de ese triángulo y en otro paciente estimulás la misma zona y no es sincrónico. O sea que es necesario tener la herramienta de la sincronía para decir que está sincrónico o no. O sea, no toda la estimulación en esa zona es sincrónica, hay que buscarla. Le decimos el triángulo de Logarzo.
Sí, ahora todos se ponen el nombre, ¿viste? De cada Sí, uno. entre una de las cosas que, Pegarse. entre unas cosas que vimos, que yo hablé con Emilio, es eso, yo como no tengo contacto con ustedes y manualmente me arreglo de otra forma, yo hacía exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, ponía el catéter en la pulmonar y retiraba de a poquito, y cuando caía pegaba un salto, un resalto caía a la casa pulmonar, ahí lo dejaba. Y efectivamente es en la zona del triángulo que dice Emilio, y ahí te diría que casi el 80% son sincrónicos, son muy parecidos. Y hay un 20% en que se retrasa mucho el ventrículo, ¿no? Lo ideal es hacerlo todo con sincromax. Sí, no, lo que yo quería rescatar un poco era que los papers estos que dicen la no selectiva, en realidad, la no No selectiva sé, es ciega. Es cualquier ciega, cosa. claro, Claro, por ahí. por ahí, por Por eso ahí. hay que ver bien cómo lo comparan. Por ahí comparan con eso que no es algo Claro, real. Claro. pero Ferrari estás ahí, ¿no? No, ¿Estás? salió. No, la comparación, perdón, la comparación de no selectiva con selectiva que hacen ellos, al menos el trabajo que yo mostré, que yo leí, es que ellos dicen que cuando usan un umbral muy alto de estimulación tienen captura muscular, entonces tienen un QRS muy ancho con onda delta y el QRS es ancho. Si van bajando el voltaje de a poquito, llega un momento en que tienen una captura específica, entonces el QRS en la misma zona, no lo mueven, se hace angostito, se angosta y remeda, por supuesto, al QRS nativo. Entonces ellos comparan eso, comparan la estimulación gaussiana pura con yo no creo que, al menos que yo leí, no es que lo ponen en cualquier parte, es el mismo catéter gaussiano con más voltaje que le da un QRS ancho y deformado. Y que al fin y al caso están hablando lo mismo que nosotros. Es decir, nosotros hacemos lo mismo, con un QRS ancho capturamos el sistema de conducción. Sí, lo que sí es diferente es la posición del cable. No sé si estamos hablando de lo mismo, porque el trabajo que nosotros publicamos hace ya, no hace mucho tiempo, pero que tiene mucha antigüedad, era de utilizar una onda de alta salida. Pero ese trabajo lo hicimos con Isiano, con un catéter, era experimental, con un catéter Energis. Con un catéter Energis, cuando vos le das alta salida, una salida con una onda especial, el QRS se normalizaba siempre, Energis. Pero eso era porque no era alta salida la común, sino que era una onda especial, y vos lograbas un dipolo muy grande, y yo creo que hacías una estimulación parisiana, isiana, y le estimulabas hasta el alma directamente. Entonces con eso normalizabas el QRS. Ahora, lo que hacemos ahora es pasar por abajo la tricúspide, que no es lo que hace todo el mundo que hace isiano. Isiano podés hacer desde la aurícula, y bueno, y eso es la diferencia de seguridad y de umbrales y de onda R que tienen con la selectiva. Así que me parece que no es lo mismo. Cuando no la pueden enchufar ahí, la ponen en cualquier lado. Creo que es así, es un poco en cualquier lado. Así que, bueno, es un poco Bueno, la... por la hora ¿Puedo, que es, pu- no sé si hay alguna preguntita más, y vamos ¿Puedo hacer finalizando. un comentario? Sí, por supuesto. Yo para decir básicamente que nosotros estamos viendo que el mundo viene por detrás nuestro, es como que lo que nosotros dijimos hace ya mucho tiempo, recién lo están empezando a decir en los webinars de las multinacionales, y nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo y nadie medio que no nos da mucha importancia porque somos latinoamericanos. Pero me parece importante decir que acá se hacen cosas buenas y que existe investigación y existe investigación seria y que deberíamos de preocuparnos también por la investigación que se hace dentro de Latinoamérica y que tenemos muy buenos médicos y muy buenos científicos y que se hacen cosas muy buenas y que no tenemos que esperar que nos digan los europeos o los americanos lo que tenemos que hacer. Sí, ahí es lo que decís y esto lo digo tal vez ya para cerrar, hay dos cosas muy, muy importantes que van en contra de todo lo que podamos decir nosotros, o toda idea innovadora. No quiero decir que lo nuestro es innovador, por favor, no, pero quiero decir que toda idea diferente. Una son las guías. Es muy difícil ir contra las guías porque la gente ha puesto muchísimo, pero muchísima inversión en hacer guías y es muy difícil ir contra las guías. De hecho, fíjense ustedes que ya todos usan la estimulación isiana con el QRS angosto, sin embargo las guías nunca cambiaron, no dicen el QRS más angosto posible, dicen estimular del lado del seno coronar el QRS ancho. Las guías va a ser muy difícil cambiarlo. Y en segundo lugar,
es que toda la investigación está manejada en la industria, con lo que dice Daniel siempre, ¿no? Lo que hablamos siempre, está manejada con la industria. Entonces, la persona que está embarcada en un proyecto económico, industrial, es difícil que sea permeable a otras posibilidades. Por eso, cuando uno está embarcado económicamente en un proyecto, o está embarcado en guías, o no tiene libertad de pensar, los cambios son muy, muy lentos, muy, muy lentos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizado este segundo Ateneo y ya vamos a comunicar el próximo, el tercero, que será seguramente dentro de un mes. Muchas gracias a todos los participantes y gracias a Analia por el bonito caso que presentaron, a todos los que estuvieron presentes.